unívocamente llamó a esto una invasión. Este es el enfrentamiento más directo entre Washington y Moscú en décadas. Y les quiero poner un poco en contexto lo que está pasando. ¿Qué pasa? El este de Ucrania, las regiones de Donetsk y Lugansk, estas partes tienen principalmente mayorías étnicas rusas, rusoparlantes, no tanto ucranianas. A esta zona es a donde accedió las Fuerzas Armadas rusas en las últimas horas. Y esto es un poco la misma estrategia que usaron en 2014 para anexionarse Crimea, que ya es Rusia. Todo el mundo había dicho que hacer esto los iba a llevar por el mal camino y lo hicieron. O sea, en este momento hay un estado virtual de guerra entre Rusia y el mundo occidental. O sea, Diego, esas dos regiones se autoperciben rusas, digamos, dentro de Ucrania. ¿Podemos decirlo así o estoy exagerando? Hay mayorías rusoparlantes y hay mayorías rusas, pero no es uniforme o unívoco tampoco. Por alguna razón quedaron en todos los acuerdos de Minsk, hace décadas ya, de este lado de Ucrania y no del otro. Detalles importantes para conocer acá es que muchos se sienten un poquito de los dos y muchos se sienten ucranianos también. Claro. Hay una cuestión, un giro discursivo de Rusia que hay que tener en cuenta. Dijo: algunas de las zonas donde están avanzando nuestras columnas de Fuerzas Armadas siguen ocupadas por Ucrania. Gran pregunta, ¿qué significa eso? Ahora, quiero pasar a la próxima placa para darte un poco la posición y el contexto general de Fuerzas Armadas rusas en la región. Esto era lo que veíamos recién, esto nada más. Acá tenemos la mayor concentración de fuerzas, pero esto es Ucrania, y Ucrania tiene en Bielorrusia también una fuerte concentración de tropas, particularmente fuerzas especiales, justito en el camino a Kiev, la capital ucraniana. Primer problema. Segundo problema, concentración menor, unos 1000 hombres más o menos en Moldova, que es un país aparte, que no tiene nada que ver, pero está por el otro lado. Y recordad que Crimea son las bases que se anexó Rusia en 2014. Para ver un poco el mapa más grande, pasemos a la próxima placa, que quiero que veas un poco el contexto general de la cosa. Esto es Ucrania, todo eso es Rusia. Claro. Y lo importante para tener en cuenta, esto es Polonia, esto es Bulgaria, Rumania. O sea, está todo muy cerca de países que son Unión Europea y OTAN, estos. Y luego tenemos la gran discusión de las repúblicas bálticas que son de la OTAN. Así que hay una enorme discusión en el concierto grande de las cosas. Esto es lo que quiero que no se pierda de vista. Y finalmente te quiero presentar la última placa que te muestra un poco cómo están los números militares. A ver. Mirá, una Ucrania con fuerzas regulares y reservistas es un tercio de Rusia. O sea, 3 Ucranias son una Rusia. Eso responde a las cuestiones poblacionales. Los ucranianos son casi tantos como nosotros, los rusos son centenares de millones. Ahora, la gran diferencia está acá. Claro. Aviones de ataque, 98. Acá tenés casas dentro de lo que son los F-16, etcétera. O sea, ya 20, 30 años viejos. Acá tenés 1500, más de 15 veces la cantidad de aviones de ataque con aviones de última generación. Eso no es un detalle menor. Por eso estás viendo que la NATO, o la OTAN, como quieras llamarla, está movilizando aviones al este de Europa. Porque si hay un lugar donde se puede apoyar a Ucrania por parte de Occidente, es acá. Claro. Después tenés el resto de los datos. Helicópteros de ataque 34 contra 544. Rusia tiene una enorme tradición de helicópteros de ataque, la hemos visto en el cine, hasta Rambo se ha subido a un helicóptero de ataque ruso en Afganistán. Ese es otro capítulo aparte. En blindados, Rusia viene invirtiendo muchísimo en blindados de última generación, tanques o caballería, como quieras llamarlo. Acá también tenés una diferencia importante. En vehículos blindados, generalmente para transporte de tropa, etcétera, la diferencia es ya casi un 50%. Eso es un dato quizá no tan importante. En artillería remolcada,
bifurcada, que es donde está la mayor de la hostilidad, porque los mayores intercambios de fuego entre los rusos y los ucranianos durante todo este tiempo de 2014 son más que nada artillería, y acá también de vuelta tenés una diferencia de 3-1. Así que una situación desigual y una Ahora, Ucrania... Diego, si nos está escuchando un ruso o viendo un ruso, nos dice, bueno, pero del otro lado también está toda la OTAN, ¿no? Bueno, por el momento no está. Claro. Ucrania no es miembro de OTAN. Lo único que recibieron fueron armas de disuasión, antitanques y antiaéreas de hombro para que el infante dispare contra blindados y aviones. No es lo mismo que el tipo de, por ejemplo, misiles antiaéreos tipo Buk que tienen los rusos, claro, que por ejemplo con eso... hace algunos años derribaron el Malaysian Airlines, el MH17, que volaba muy por encima de la altura en la que vuela un caza. Así que las diferencias también realmente en armamento están muy, muy inclinadas a favor de Rusia. ¿Qué se espera del discurso de Biden de hoy a la tarde? Esta tarde se espera que anuncie muchas sanciones muy importantes. Inglaterra ya anunció sanciones económicas, Biden va a anunciar más sanciones económicas y hoy se espera que se empiece a anunciar un programa de algo así como la madre de todas las sanciones económicas contra Rusia. Quieren imponer un costo económico a Rusia que sea realmente prohibitivo para continuar con estas hostilidades. Bueno, te dejamos descansar la garganta. Té de jengibre, vos que estuviste viviste en China. Nos vamos a Kiev con un analista internacional, Alexander Slivchuk. Está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Alexander? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas Gracias, tardes. bien. Bueno, ¿cómo se vive esta situación en Kiev y cuál es el pronóstico que hacen desde allá? Bien, por ahora más o menos tranquilo aquí en Kiev. La gente vive su vida cotidiana, cruzan por las calles, pero de verdad esa cosa es muy sensible para la población y desde ayer todo el mundo habla sobre esa cosa, que finalmente Rusia reconoció esos territorios autoproclamados. O sea, el desencadenante, Alexander, el desencadenante de hoy del aumento de la tensión es que Rusia reconoce estas dos regiones autoproclamadas, ¿no? Esto es lo que hizo crecer el problema. ¿Y cómo puede seguir esto? La cosa que es muy, muy importante es que finalmente Rusia puede entrar en forma abierta con el insignia en sus manos, entrar con las tropas rusas al territorio ucraniano que es ocupado ahora. Pues si pasa alguna provocación por parte de los militantes a las ucranianas y ucranianas responden, eso va a ser el contacto desde el ejército ucraniano y el ejército ruso. Pues ahora mismo la amenaza y el nivel de peligro se levantó bastante. Alexander, ¿allá en Kiev dan por sentado que viene una guerra o se puede evitar? Vale, es una pregunta muy buena porque de verdad vivimos en las condiciones de guerra desde 2014, pero de diferente nivel. Ahora yo creo que sí, las provocaciones van a pasar y ahora mismo los militantes están provocando y lo que hace la propaganda rusa es siempre transmite la información que Ucrania hace los ataques a los militantes y lo que el Servicio de Seguridad de Ucrania transmite hoy todo el día es que esos ataques están sucediendo en su propio territorio ocupado, que Ucrania no es capaz de atacar tal regiones. Técnicamente, pues sí, la propaganda rusa es la herramienta muy importante de ese conflicto. Pero si hablamos sobre si algo puede pasar, si la guerra va a pasar o no, el gobierno está preparado para el escenario peor. Y claro que algo puede pasar, pero yo creo que Rusia también no está lista para empezar una guerra grande porque no tiene bastante potencial y la gente y el ejército para ocupar una parte grande de Ucrania y para controlar ese territorio, porque aquí no hay ninguna lealtad a las tropas rusas que
sí, potencialmente van a atacar. Ese territorio ucraniano que Rusia quiere controlar va a resistir, eso yo estoy seguro. Alexander, ¿qué cambió? Vos decías recién, esto empezó en el 2014. ¿Qué cambió en las últimas semanas, meses, para que recrudeciera de este modo? Vale, lo primero es que Rusia quedó el formato diplomático de negociación de Minsk y ahora ese protocolo de Minsk, ese acuerdo de alto de fuego que no funcionó, ese documento no existe. Pues Rusia lo quedó y sí, sobre eso no hablamos ahora. Pues por ahora no hay el otro formato para solucionar ese conflicto de forma pacífica. Y durante 8 años nosotros hablábamos sobre ese protocolo de Minsk, cómo lo debe ejecutar Ucrania, cómo lo entiende Rusia, pero ahora estamos sin ninguna herramienta, por ahora yo no veo ninguna herramienta diplomática. Hay los formatos que van a funcionar, por ejemplo, el presidente de Francia, Macron, quiere que reunimos en París, o el presidente turco Erdogan quiere que reunimos en Estambul, pero vamos a ver cómo lo va a pasar. Bien, sumamos a esta charla a Javier Donoso, que es un ciudadano ecuatoriano que está residiendo en Ucrania, para que nos cuente cómo se vive esto y cómo lo vive justamente un latinoamericano, ¿no? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buen día, muchas gracias. Bueno, ¿en qué ciudad estás? Yo estoy en Kiev, en la capital. Ajá, bien. ¿Y cómo lo vive la gente común esta situación? Pues la verdad es tensionante, más que todo es bastante como que preocupante en el sentido de que ya estamos 8 años con esto y siempre es como que lo mismo. Se está viviendo esta tensión a diario, pero ahora tal vez cabe la palabra, aunque no va a sonar muy bonito, pero ahora ya se sabe abiertamente de que se puede tener una guerra abierta, esperemos que no, pero y es algo que está abierto, ya que el mundo lo sabe. Yo no sé por qué en el 2014 no había este interés, pero ahora sí, y es bueno. O sea, ¿ustedes ven la posibilidad palpable de una guerra? No. Yo personalmente yo creo que esto sí va a llegar a un término diplomático. Justamente como mencionaba Alexander, no creo que Rusia está preparado para un conflicto más amplio, más grande. Y Ucrania también está preparado. Yo creo que hay todos los mecanismos de evacuación, de movilización, el ejército, y conjuntamente con los países que nos están apoyando, yo creo que se podría resistir. Pero personalmente yo no creo que vaya a haber una guerra abierta. Javier, ¿el consenso en Ucrania es que los demócratas están manejando bien diplomáticamente esta crisis? Sí, totalmente se está viendo cómo se está apoyando acá a todo el país. La gente ama mucho al país acá, son muy nacionalistas y están dispuestos a proteger su soberanía. Y claro, se tiene todo el apoyo total de la Unión Europea, de la NATO. Entonces, yo creo y esperamos que estas cosas se vayan a un win-win diplomático. La vida cotidiana, por ahora, ¿cómo es en la capital de Ucrania? Y normal, o sea, seguimos. Yo, por ejemplo, estoy ahora justo en el centro de la ciudad. Estoy a 2 cuadras prácticamente del centro de la plaza. Ahí se ve. Tenemos algún inconveniente. Vuelvo a Alexander. Alexander, hablaste hace un rato de la propaganda rusa, ¿no? Nosotros que lo vemos desde acá de lejos, nos da la sensación de que es difícil a veces llegar a la verdad o a constatar muchos hechos porque hay muchas fake news. ¿Eso les pasa lo mismo desde allá?
Claro, Sí. siempre llegan propaganda totalmente de otro sentido, de otros países. Por ejemplo, en mi país, en Ecuador, o tal vez allá, igual en Latinoamérica, hay muchas noticias que son falsas. Entonces, obviamente, más que todo es lo que se trata de, por estos medios, que vean la realidad, de que las cosas no son como están planteando en las redes sociales. Estamos bien, estamos tranquilos y esperemos que así sean las cosas. Alexander. Sí, lo que yo quiero añadir Sí. a ese comentario es que el principal palabra es que en la propaganda rusa es que Ucrania ataca a las posiciones de las militantes y también a las tropas rusas. Pero lo que el presidente ucraniano, el gobierno ucraniano declaró ayer, Ucrania no va a atacar al territorio ocupado, no están preparando ninguna operación ofensiva, pues